Bueno, buenas tardes. En este otro video vamos a ver el proceso para crear una pregunta de tipo calculada simple. Este tipo de pregunta nos va a permitir a nosotros poder generar con distintos valores la misma pregunta en las diferentes ejecuciones. Nuevamente voy a entrar a la categoría de preguntas del aula. Elijo crear una nueva pregunta, selecciono calculada simple, agregar, coloco un nombre representativo, en este caso vamos a ver un promedio de 3 notas. Recomendación, antes de ponerme a hacer la pregunta calculada, tratar de tener cuáles son las características que va a cumplir la pregunta. Entonces, esto yo lo escribí en un procesador de texto previamente y lo copio para que quede registrado. Digo, deseo calcular el promedio con 2 decimales de la nota obtenida considerando 3 parciales. Primer parcial, P1, se escribe entre llaves la variable que va a contener la pregunta y tiene que estar con letra mayúscula y empezar con letra. Entonces, P1 el primer parcial, P2 el segundo parcial, P3 el tercero. Pongo como un distractor, si quisiera, para que aparezca algún otro número en la pregunta, libreta universitaria entre corchetes también. Y defino cómo van a trabajar cada uno de los parciales. Entonces yo quiero que P1 sea un número entre 1 y 10 entero, P2 entre 3 y 10 entero, y el tercer parcial entre 3 y 10 entero. Y el número de libreta entre 20.000 y 30.000 también entero. Y el resultado que lo analice redondeado al segundo decimal con un error nominal de 0,05. Eso es lo que yo tengo que configurar en la pregunta. Esto puse acá en retroalimentación, que es lo que aparece como resultado en la pregunta, no es lo que quiero que vea el estudiante, sino que era para leerlo con ustedes nada más. Lo que yo quiero que aparezca en la pregunta es este texto. Entonces, esto lo coloco en el enunciado de la pregunta, control V. Deseo calcular el promedio, aparecen las 3 variables y debajo, esto bueno, ahora ya lo podría borrar a la retroalimentación, fórmula para la respuesta correcta. Y acá, sin escribir el signo igual, tengo que escribir cuál es la fórmula que va a resolver este ejercicio. Entonces, digo, va a ser entre llaves las variables que intervienen, P1 más P2 más parcial 3, entre llaves, cierro paréntesis, no escribo el signo igual, dividido 3. Y si quisiera que tome el número de libreta, pero que no intervenga para nada en la fórmula, podría poner un más y pongo libreta universitaria por 0, por ejemplo. No va a cambiar en nada el resultado. ¿Cuál es la tolerancia? Bueno, ¿cuál es el valor que va a tener esta respuesta? Va a ser del 100%. La tolerancia que voy a manejar es de 0,05, es lo que habíamos dicho, en nominal. Si no es porcentual de acuerdo o relativa al resultado. Y que el formato sea con 2 decimales. Este es el enunciado de la pregunta. Ahora, lo que tengo que hacer es mostrar los comodines que intervienen en esta pregunta. Entonces le digo, encuentre los comodines presentes en las fórmulas. Cuando paso esa opción de encuentre los comodines, voy a ver que puedo trabajar con los parámetros de los comodines. Le digo parámetros de los comodines y entonces me aparece P1 y digo rango de valores entre 1 y 10 en entero, o sea, con 0 decimales. P2 habíamos dicho entre 3 y 10 con 0 decimales. Parcial 3 entre 3. ¿Por qué 3? Porque se me ocurrió nomás. 10 con 0 decimales.
Yo sé que libreta universitaria no interviene para nada, pero le digo entre 20.000 y 30.000 con 0 decimales también, porque es entero. Y una vez que indiqué cuáles son los rangos de los parámetros de esta calculada, lo que tengo que hacer es decir cuántas preguntas voy a generar con estos posibles valores. Y le digo, por ejemplo, 50. El mostrar es la cantidad de opciones que te mostraría. Por supuesto, la cantidad va a ser dependiendo de los valores. Acá tengo 10 valores posibles, acá 7, y acá tengo 10.000 valores posibles. Entonces puedo generar 50 nuevas series. Le digo generar y si anduvo bien, por último, tendría que guardar los cambios y ya está generada la pregunta calculada. Bueno, ustedes ven los ejemplos de lo que estuvieron en el promedio de 3 notas. Esta es la que calculamos. Le digo vista previa, entonces se ejecuta y bueno, 9 puntos, 5 puntos, 4 puntos y el número de libreta. Puedo dar rellenar con respuesta correcta para ver, bueno, en este caso 6. Está bien, cerrar vista previa. Vuelvo a ejecutarla y voy a ver que los valores de los parciales son distintos. Entonces, cada quien que ejecute esta pregunta tendrá un resultado distinto. Tiene algunas complicaciones estas preguntas en el sentido de que si ya generé un banco de preguntas en esa opción de generar 50 que le dije, después es algo complicado modificarlas. Entonces, por ahí hay que pensarla bien en un inicio, al momento de la elaboración, y después, bueno, esta misma puedo cambiar las consignas, presentar los puntos de diferente manera y podría usar el mismo banco de datos generado. Y con esto la idea era mostrar cómo generar una pregunta calculada simple que tome diferentes notas al momento de ejecutarlo.